Hola a todos, continuando con esta serie de videos desde la materia ética, lo que vamos a ver hoy es dilema ético y cómo podemos lograr un razonamiento ético y una deliberación adecuada. Lo primero que vamos a tratar de entender es decir, siempre en todo orden en la vida hay conflictos de todo índole, ¿no es cierto? A nosotros nos compete desde lo profesional en enfermería. Pero primero debemos entender, siempre hay conflictos. Para formar un juicio ético, para formar un juicio responsable, tenemos que tener en cuenta siempre la justificación de los medios, es decir, para qué es importante, por qué es importante, quiénes actúan, cómo actúan. Revisión de los medios disponibles. Para emitir un juicio ante un conflicto, siempre debemos revisar todo lo que hay disponible. Y sobre todo responsabilidad sobre las consecuencias. Ahora vamos a lo que nos compete. En la práctica de enfermería siempre vamos a encontrar distintos dilemas que muchas veces creemos que pueden ser analizados solo con el sentido común o la intuición. No, no es así. Los conflictos no se resuelven con ideas generales o solamente con intuición o sentido común. Para resolverlos debe ser empleado un consenso, es decir, deben participar todas las partes involucradas. Debe haber un debate, debe haber una reflexión y la perspectiva siempre debe apuntar a cumplir los principios éticos que son inherentes a la profesión. Vamos a recalcar otra vez dos situaciones. Cuando hablamos de conflicto, al hablar de conflicto estamos haciendo alusión a la acción simultánea de impulsos, de fuerzas, de deseos o de exigencias extremas, pero estas se oponen. ¿m? Son distintas, se oponen o se excluyen simultáneamente. Por ejemplo, se produce un aborto, hago un aborto, no hago el aborto. Hay una idea de paciente en fase terminal, es necesario, hay que considerar la calidad de vida, es necesario que pueda seguir en esta situación, se puede brindar otra calidad de vida. Bueno, ahí tenemos conflictos éticos, surge cuando la gente moral tiene que elegir entre una o varias alternativas. Ninguna de ellas está libre de problemas éticos. Entonces, cuando hay un conflicto, siempre hay dos acciones. Cuando hay un conflicto ético, surge cuando acá hay un agente moral que tiene que elegir entre una o varias alternativas. ¿Mm? Vamos de nuevo. ¿Qué son los dilemas éticos? Son problemas éticos sin solución aparente. No lo podemos resolver, como decíamos a un principio, con el sentido común, con el juicio crítico, no. Deben ser resueltos a la luz de la deliberación, es decir, necesitamos un proceso de deliberación y un proceso de análisis, negociación y tener en cuenta los distintos puntos de vista éticos para llegar a un consenso, en la solución. ¿Qué entendemos por dilema ético en enfermería? Bien, se produce cuando una enfermera está ante una situación que implica un conflicto entre dos principios contradictorios. Parece un juego de palabras, ¿no? Entonces, cuando una enfermera está ante una situación que implica un conflicto entre dos principios que son contradictorios, ¿m? Los derechos de un paciente siempre deben ser respetados y una gran variedad de dilemas éticos surgen de este principio. Si tenemos en cuenta los derechos del paciente, por ahí podemos orientarnos mejor a la resolución. Nunca lo podemos hacer solos, jamás. Todos los conflictos éticos se dirimen con un consenso, con un procedimiento al cual se llega entre varias personas. Un conflicto ético, entonces, es un problema, sí, de muy difícil solución satisfactoria, que va a presentar una o más de las siguientes características. Miren todas las que tiene. No se puede resolver solo con una revisión bibliográfica. Muchas veces no lo vamos a encontrar, no vamos a encontrar la respuesta en la bibliografía. ¿Sí? Nos sirve de base. Siempre puede producir confusión y desacuerdo moral. La respuesta al problema tendrá varias relevancias en varias áreas del interés humano, es decir,
tendrá relevancia en distintas áreas del interés humano. Siempre la respuesta al problema tendrá una consecuencia. Y además puede que el argumento del dilema ético esté formado por dos proposiciones moralmente contrarias entre sí, y en donde en ambos casos la evidencia no resulta concluyente. Es decir, para que entendamos, nunca podemos definir un conflicto ético solo desde el rol profesional de enfermería, ¿sí? Puede que aparezcan dos razones moralmente aceptables. Para decidir se debe usar siempre el razonamiento ético. Cuando hablamos de razonamiento ético, estamos hablando de un proceso que se llama deliberación. Es un método también conocido como método deliberativo. La deliberación es un proceso mental que todo ser humano pone en marcha para resolver conflictos y tomar decisiones. Es decir, nosotros como ser humano, por supuesto, ante decidir cualquier situación y ponemos en marcha nuestro proceso de deliberación. Es decir, esto es bueno, es malo, por esto, pasaría esto, pasaría aquello. Entonces, uno hace un procedimiento, hace un proceso mental para tomar una decisión. Se lo considera aquel que delibera adecuadamente una persona prudente. Y por ende, la prudencia constituye la virtud moral por excelencia. Si recordamos nuevamente los principios, estamos desde la materia ética, desde nuestro rol profesional, y el procedimiento para el cual vamos a dirimir o consensuar o participar a través de un comité de ética, lo que vamos a utilizar es el proceso de deliberación. Se considera que todo acto debe ser deliberado, toda situación, mejor dicho, debe ser deliberada basado en la prudencia y reitero, la prudencia es una virtud moral por excelencia. Entonces, volviendo a lo que nos compete en cuanto a lo que es la deliberación, reitero, es el proceso mental que todo ser humano sigue para tomar cualquier decisión problemática. Deliberar entonces es analizar las circunstancias de una situación concreta, tener en cuenta los valores, los principios y las normas. Ya nos estamos acercando a lo que es el método deliberativo. Sopesar o tener en cuenta las distintas consecuencias de las acciones posibles para decidir por la mejor solución. Es decir, siempre prudencia es deliberar adecuadamente. Creo que esta partecita no la ven, disculpen. Entonces, reitero, cuando vamos a utilizar cualquier situación, o vamos a resolver, mejor dicho, cualquier dilema ético, lo que necesitamos es tener en claro el método deliberativo. Características que tiene la deliberación o el método al cual queremos arribar. Acepta que no existen dos dilemas éticos iguales. Recuerdan que una de las características era que no lo vamos a encontrar la respuesta en la bibliografía. Sí nos va a servir para ampliar, para clarificar, pero no vamos a encontrar la respuesta. Otra característica, no puede dar certeza absoluta de haber escogido lo mejor. La realidad es demasiado compleja y no puede ser conocida completamente. A ver, después de todo lo que hicimos, estamos haciendo un resultado, un procedimiento, a través de la deliberación se llega a una solución, ¿no es cierto? Pero tener en cuenta que no se puede dar una certeza absoluta de haber escogido lo mejor. Otra característica, permite alcanzar decisiones más razonables. A ver, refuerzo un poquito lo anterior. El hecho de poder proceder a la deliberación permite aceptar decisiones más justificables. Muestra las soluciones que tienen probabilidades de ser mejor. Otra característica, admite que existe más de una solución porque es posible interpretar y evaluar una misma realidad desde distintas maneras. Por eso, todo procedimiento no lo podemos resolver solo. Reitero siempre esto, no querramos nunca resolver una situación solo. Ante una decisión de un conflicto ético, toda decisión debe pasar por un comité de ética o por un grupo de personas en las cuales tener en claro todos los principios éticos. Diferentes personas pueden adoptar decisiones distintas. No siempre todo el mundo acepta el mismo curso de acción como válido.
O sea que tiene unas características que es necesario que las tengamos en cuenta para no creer que una vez que se aplica el método deliberativo se va a obtener el resultado y ya está, santa solución. Tener en cuenta todo esto. Y sobre todo otra característica que se enriquece con el diálogo. Los requisitos, por supuesto, prestar atención a la realidad, tener en cuenta la realidad concreta, escuchar, ver, saber escuchar. Tener toda la información completa, jamás podemos emitir un juicio, ni siquiera en nuestra vida diaria, si no tenemos toda la información, ¿sí? Volvemos al concepto de un conflicto. Yo no puedo decidir algo si no tengo toda la información completa. Estar dispuesto a someter al análisis y a la argumentación racional. Es decir, el resultado tiene que estar dispuesto a someterse a un análisis. Se debe contar con experiencia, recordar precedentes y buscar consejo externo. No es fácil poder aplicar el método deliberativo porque hay que tener en cuenta infinita cantidad de cosas y estamos hablando de conceptos morales que sabemos que son muy particulares de cada persona, de cada situación. Ser sincero, tener buena voluntad y respetar a los otros. Estos requisitos de la deliberación tienen también otra característica, tener madurez psicológica y humana. Entonces, hay muchos requisitos a tener en cuenta, así como las características que tiene la deliberación. Vamos a el famoso procedimiento para la resolución de problemas éticos en la clínica, es decir, estamos ante lo que es aplicar el método para resolver problemas. Primero, reconocer e identificar el problema ético, es decir, presentar y describir claramente todos los hechos. Segundo, recabar la información, escoger toda la información, todos los datos disponibles, clarificación personal del dilema ético, por supuesto, describir los valores profesionales, personales de cada una de las personas implicadas. Identificar y clarificar los conceptos éticos. Una vez que uno identifica los valores que están en disputa, consensuados o enfrentados, realizar una lista de ellos, jerarquizarlos según los aspectos éticos, seleccionar el problema para confrontarlo con los principios bioéticos, los códigos de ética y sobre todo las leyes que se deben presentar. El otro punto es seleccionar y evaluar las alternativas, es decir, describir el curso de acción extremo, buscar cursos intermedios, evaluar la consistencia de la decisión sometiéndola a ciertas pruebas, es decir, la estabilidad en el tiempo. ¿Se tomará la misma decisión transcurrido el tiempo? Puede ser. Hay que tener en cuenta, eso puede variar. La publicidad, ¿se estaría dispuesto a defenderlo públicamente? Y en cuanto a la legalidad, que quizás no la ven, les pido mil disculpas, la parte de legalidad se refiere a, ¿es legal el curso recomendado? Hay muchas instancias que deben tener en cuenta para aplicar, es decir, no tener conocer, mejor dicho, conocer los pasos que sigue el método deliberativo para poder actuar el día de mañana en un comité de ética para poder resolver una situación con el mayor acierto posible. Y después, por último, tenemos la actuación. Ahí vamos a evaluar las alternativas, se decide y se elige por consenso la opción que se pondrá en práctica. Es decir, el método deliberativo tiene requisitos, tiene características y los pasos hay que entenderlos y aplicarlos en la medida que podamos comprenderlos y en la práctica. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.